En su introducción a servicio en el modelo 1947, el cañón D10T tenía mayor calibre que cualquier otro cañón de tanque mediano hasta fines de los años 50. Su rendimiento balístico era suficientemente bueno para combatir contra tanques medianos de la posguerra occidentales y ser una amenaza seria contra los tanques pesados como el M103 y los Conqueror desde el arco frontal. Tiene una longitud de 53.5 calibres con una ánima estriada, o también llamado ánima rayada. La presión máxima que podía soportar para rondas perforantes era de 3.000 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, o 294 megapascales. Esto es comparable al cañón de 90 milímetros usado en el M47 y el M48 Patton respectivamente. En el texto de ingeniería titulado Balística interior de cañones, producido por el ejército estadounidense, se muestra que la munición M318A1 perforante tiene una presión de 303 megapascales. Sin embargo, al ser cañones de 50 calibres, o sea más cortos que el cañón soviético, la velocidad de salida era solo 2.1% más alta. Por otro lado, el cañón KWK-43 alemán tenía la misma presión que el cañón de 10, pero al ser de 71 calibres, técnicamente 68 calibres por la forma en que se mide, la velocidad de salida de la munición perforante excedía a la del cañón de 10 por más de 100 metros por segundo, o sea una diferencia de 11.7%. Ojo con esto. La energía de la munición del cañón de 10 de 100 milímetros excedía a la del KWK-43 en un 20%, y naturalmente excedía aún más al cañón de 90 milímetros estadounidense. Es pertinente compararlo con el cañón alemán porque tanto el cañón de 85 milímetros y el 20 libras británico en el Centurion eran equivalentes al KWK-43 en rendimiento balístico. El cañón básico D10T pesaba 1950 kilos, incluyendo la cuna, la máscara y el sistema de recoil. En el M60A1, el cañón M68 pesa, contando la cuna, unos 1410 kilos, pero con todo el ensamblaje pesaba 3260 kilos. En el Leopard 1, el cañón L7A3 pesaba 2900 kilos. De esto se puede asumir que la decisión de abandonar un diseño de torreta con mantelete de cañón, como la del modelo 1947, por uno sin mantelete, en favor de una máscara compacta, llevó a una gran reducción de la masa del ensamblaje del cañón, y por lo tanto reducía el trabajo para elevar o deprimirlo. Para reemplazar el cañón era necesario levantar la torreta de su anillo y jalar el cañón entero por detrás. La torreta está diseñada para inclinarse hacia adelante y facilitar esta operación en el campo, pero esto no era de ninguna forma un procedimiento rápido. El T-54 es algo corto comparado al T-34, así que es sorprendente saber que el espacio interno es en realidad muy similar y de hecho un poquito mejor al del T-34. Midiendo de techo a suelo, el T-34-85 tenía 1.56 metros de altura, o algo más, dependiendo de la fuente. El T-54 tenía 1.6 metros de altura en el compartimento de la tripulación, aun cuando el T-54 medía 2.32 metros de altura y el T-34 2.7 metros de altura. Esta magia solo fue posible porque gran parte del suelo del T-34 estaba ocupado por cajas de munición. Como el suelo del T-54 solo necesitaba acomodar las barras de torsión y piso falso, podía lograr este mismo espacio interno. El espacio en anchura era también mejor en el T-54 comparado al T-34 debido al anillo de la torreta, el cual era mucho más grande. El T-54 tenía generalmente poca capacidad de munición, pero no todos los modelos llevaban la misma carga. Todas las variantes creadas entre 1947 y 1958 llevaban apenas 34 proyectiles, la mitad de lo que llevaban tanques como el M46 o el Centurion. Pero para ser justos, esto era compensado por un mejor rendimiento por proyectil.
100 milímetros versus 90 y 84, obviamente hasta cierto punto. Al tener menor número de municiones, la tripulación debía ser más cuidadosa con cómo los gastaba, especialmente porque la probabilidad de acertar no era muy buena, debido a su sistema de control de tiro arcaico y la falta de municiones de alta velocidad como APDS o flechas perforantes. A diferencia de los tanques occidentales, el cargador del T-54 está situado a la derecha del cañón. Así es que carga con su mano izquierda, no la derecha. Esto a veces es un punto de crítica, ya que se cree que esto cansaría más al cargador. Pero contrario a la creencia, este nunca fue un problema notificado durante el combate o ejercicios en el T-54 o en cualquier otro tanque con cargadores a la derecha, incluyendo tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial. El problema para el cargador del T-54 no era su mano dominante, sino que la longitud y la masa del proyectil, de 100 milímetros. Esta fue la principal desventaja a cambio de tener un cañón más poderoso que los Pattons y Centurions durante los años 50. El diámetro base de cada cartucho era de 147 milímetros y una longitud de 692 milímetros. Para el cañón L7 de 105, la base era de 147 milímetros también, pero la longitud era de 617, siendo entonces más fácil de manejar dentro de un tanque. Este es un dibujo de la ubicación de la munición en el T-54 modelo 1951, el cual trajo consigo la nueva torreta con forma de huevo, que también trajo mejoras para el almacenamiento de la munición. Más notablemente, el biselado posterior de la torreta se podía llenar con unas 5 municiones adicionales en un rack o con la radio en la variante de mando. 20 proyectiles se guardan en un rack metálico esqueleto en el frente del chasis. El cargador debe hacer una sentadilla para acceder a estos racks, pero por la manera en que están dispuestos, resulta ser muy conveniente. Aquí vemos un GIF de un T-54 operado en Siria, donde podemos ver al cargador sacando un proyectil de este rack. Y este rack era considerado como el principal. Ahora bien, este rack, al encontrarse en el chasis, no podía seguir a la torreta. Se imaginarán que eso puede traer ciertos problemas de torsión vertebral. Pero de cualquier forma, el tanque siempre estaría apuntando con su chasis en la dirección del enemigo. Pero también había un detalle, y es que las municiones guardadas abajo eran más difíciles de acceder, entonces en cada oportunidad, el cargador reorganizaba las municiones para que estuviesen arriba, y por lo tanto de más fácil acceso. El T-55 introdujo nuevos racks en el chasis. En vez de un simple marco esqueleto de metal, estos racks serían tanques de combustible conformal, donde se puede guardar la munición. Para que esto funcione, se tuvieron que sacrificar 2 espacios, reduciéndolo a 18 de 20. También se removió un tanque de combustible posterior. A cambio, se incrementó la capacidad de combustible total en 100 litros, dando más alcance operativo, algo así como entre 50 a 100 kilómetros de alcance. Este fue un cambio positivo porque no se había ocupado más espacio que antes. De hecho, se ganó espacio y se logró mayor rendimiento. Con el espacio ganado se guardaron otras 11 municiones adicionales. De esa forma, el T-55 ahora podía llevar 43 proyectiles en total, 9 más que el T-54. Contrario a ciertas creencias, al remover la ametralladora de chasis, no permitió guardar más munición porque desde el principio nunca se guardó munición de ese lugar. Y las experiencias en varios conflictos de la Guerra Fría han indicado que es raro que un tanque gaste más de 20 tiros en un solo enfrentamiento. Más frecuentemente, el tanque necesita disparar una docena de proyectiles antes de que el enemigo sea destruido o se retire. Teniendo en cuenta que los tanques no operan solos, el poder de fuego de un pelotón o compañía es bastante alto, especialmente si la superioridad numérica táctica local se logra. Este conocimiento se refleja en los diseños del Pershing, el Patton, el Centurion y todo el resto. En todos estos tanques y los que vinieron después, la munición se divide en 2 tipos, munición lista y no lista. La munición lista se guarda en los racks más cercanos al cargador. Así puede cargar lo más rápido posible durante una batalla. En medio de las pausas, donde usualmente no pasa nada,
el cargador rellena el rack listo con munición proveniente de los racks no listos. El T-54 no era peor que sus contrapartes en este sentido. El número de proyectiles listos en total era de 29. En el T-55 es de 27. A comparación, el Centurion de 20 libras tenía 28 listas, y en el Centurion de cañón L7 habían 24 municiones listas. Y en algunos aspectos el T-54 era hasta más ergonómico, en particular, pudiendo acceder a más munición. Y hay un mito popular con respecto al por qué el T-54 lleva comillas, ya vimos que no es así, comillas, poca munición. Y es que se creía que el tanque sería enviado a su perdición en un ataque frontal contra tanques atrincherados de la OTAN y armas antitanques, así que solo necesitaría suficiente munición para un solo enfrentamiento, porque las flotas podían ser reemplazadas a la hora de perder una. Pero esto nunca fue mencionado en ningún documento, literatura, lo que sea, y ciertamente no era un requisito de diseño del T-54 o de cualquier tanque soviético, ¿ya? Yo no estoy diciendo, por lo que se ve hoy en día, que no haya sido de la estrategia mandarlos literalmente a la perdición. Lo que estoy diciendo es que eso nunca dictó el diseño del tanque. La única razón por la que el T-54 tuvo la cantidad de proyectiles que tuvo es por tener un cañón grande en un tanque pequeño. La carga típica de un T-54 soviético consistía de 12 municiones fragmentarias, 4 shrapnel, 6 hit y 12 perforantes de blindaje. La carga típica de un T-55 consistía de 18 fragmentarias, 4 shrapnel, 6 hit y 15 perforantes. Estas shrapnel probablemente se refieren a las rondas con flechette, que contienen 1800 pequeñas flechas de acero empacadas que se rompen en medio del vuelo para soltar las flechas. Debido a que eran raras, probablemente eran sustituidas por más municiones fragmentarias alto explosivo. Entonces, por ejemplo, un T-54 yugoslavo llevaba 17 HE, 11 perforantes y 6 hit. El objetivo de un tanque, lo que enfrenta, no necesariamente es otro tanque. La mayoría de las veces no lo es. Así que por eso el T-54 promedio llevaba más municiones alto explosiva que otra cosa. Y con eso vamos a la primera, la OF-412. Tenía una carga explosiva de TNT. No se explica por qué TNT, siendo que ya existía el Amatol o el AIX-1, quizás era simplemente más barato y se esperaba un gasto tan alto en tiempo de guerra que la costo-eficiencia del TNT superaba cualquier desventaja. Una munición HE de 20 libras, como la del Centurion, pesaba 7.8 kilos con una carga explosiva de 0.6 a 0.75 kilos de TNT o composición B. El OF-412 pesaba 15.6 kilos y contenía 1.46 kilos de TNT. Por cada ronda HE de 100 milímetros, el Centurion necesitaría 2 para igualarlo en carga explosiva. Además de la capacidad de usar espoletas en modo súper rápido y retrasado, la variedad de configuraciones le añade un grado de flexibilidad contra todo tipo de objetivo. Esto quiere decir que para lograr el efecto deseado, el T-54 necesitaría menos tiros comparado a un Centurion de 20 libras. Esto compensa la diferencia en cantidad de munición. Debido a una velocidad de salida de 892 metros por segundo comparado a los 602 metros por segundo del 20 libras, junto al peso, al calibre, volvía al OF-412 en un proyectil más capaz de penetrar estructuras reforzadas y fortificaciones. Su rango también es superior, permitiendo el uso secundario del T-54 en el rol de fuego indirecto, como lo estamos viendo hoy en día. El 3OF-32 era una munición HE más moderna, diseñada para producir un patrón de fragmentación optimizado para incrementar las bajas. Llevaba una masa de 15.9 kilos y carga explosiva de 1.7 kilos de AIX-1. Este proyectil es utilizado en el cañón de baja presión del BMP-3. En los 50, la munición perforante de calibre completo convencional eran las únicas disponibles para el T-54.
Incluso después de que aparecieran las municiones HIT en 1961, las convencionales seguían siendo estándar para lidiar con tanques, mientras que HIT era reservado para lidiar con tanques pesados. Como regla, esto incluye al M103, al Conqueror y MBTs como el M60A1. Cuando el T-54 entró en servicio, solo tenía dos tipos de perforantes disponibles, la VR-412AP y VR-412B. La 412B apareció en 1946 como una versión modificada de la 412 original, con una nariz roma y tapa balística. Disparado de un cañón de 10T, la desviación probable de esta munición a 1 kilómetro era de 0.3 metros en horizontal y 0.3 metros en el vertical. Se consideraba que la calidad del acero era alta y la dureza respetable. Con eso me refiero mínimo 600 Brinell en la punta, lo que previene que el proyectil se quiebre. La letalidad de esta munición post-penetración aumentaba gracias a los 65 gramos de carga explosiva en la base del proyectil, que aseguraban su completa destrucción. La detonación de esta carga tiene el efecto de romper la porción posterior del proyectil entre 5 a 6 piezas al salir de la placa trasera del blindaje, suplementando los fragmentos de esquirla y metralla. De esa manera, el cono de fragmentación incrementa en tamaño y se daña un mayor número de componentes internos. Una cosa que vale la pena mencionar es que la explosión no genera fragmentos en 360 grados como si fuese una granada, sino que hace un cono. De todas maneras, sigue siendo un efecto percusivo que es de mayor energía que una granada. Por lo tanto, un tripulante recibe todo el efecto, el cual se potencia por el hecho de estar encerrado en una caja de metal. Acorde a pruebas yugoslavas, VR-412B podía derrotar el blindaje de torreta frontal del T-54A a distancias de 500 metros. Esto quiere decir, indirectamente, que puede perforar 200 milímetros de acero fundido de dureza mediana a un ángulo de 0 a 30 grados. Según un reporte británico titulado DF151107, puede penetrar 140 milímetros de acero a 30 grados y 85 a 60 grados, estos valores siendo un 50% de probabilidad de penetración. Esto es porque los británicos usaban el estándar B50 en vez del soviético B80. Si el documento fuese soviético, la distancia a la cual la munición pudiese penetrar sería en realidad más corta. Según el libro Balística de la Segunda Guerra Mundial por Rexford y Livingstone, esta munición podía penetrar 185 milímetros a 1000 metros a 0 grados. En términos de poder de penetración y letalidad, VR-412B es nominalmente superior a la munición perforante de 90 milímetros, la M318A1. Al final esta munición era considerada adecuada, y nunca se produjeron municiones de alta velocidad como HPAP en cantidades relevantes. Además, para esas situaciones donde esta no era suficiente, la munición HIT podía hacer un mejor trabajo que la munición de tungsteno de alta velocidad, siendo además flexible en fusiones antipersonales. Con esta munición el T-54 podía penetrar al Pershing, al M46 y al M47. Sin embargo, encontraría su igual en el M48, el cual tenía un glacis frontal similar al del T-54A, el cual no podía ser penetrado ni a quemarropa. Por otra parte, el glacis inferior del M48 sí podía ser penetrado en hasta 2500 metros de distancia. La torreta del M48 era más débil que el glacis frontal superior debido a no estar tan angulada, pero aún así era bastante redondeada y bastante formidable. La torreta del M48 no estaba bien protegida contra el tiro perforante APHE del T-54. Esto es realmente decepcionante para el tanque estadounidense porque VR-412B no era de ninguna forma una munición nueva para el tiempo en el que el M48 entró en servicio. Por esta razón, según el reporte soviético del tanque M48, se concluyó que los proyectiles de 100 milímetros eran generalmente efectivos contra el M48, a pesar de no poder derrotar el glacis frontal superior. Ojo, que para cuando el M48 entró en servicio, ya había llegado una nueva munición para el T-54.
Entrando en servicio en 1953, reemplazando a la anterior como la munición perforante estándar, vino una munición de acero con una punta de acero suave. La punta previene que el proyectil se rompa al impactar acero a grandes velocidades. Controlando la fractura de la nariz, es beneficioso en particular contra objetivos que están angulados. Era una munición superior que, según diversas fuentes, se entregan diversos números exactos de penetración. Al comparar valores entregados por ejemplo por Steven Saloga y reportes técnicos de la CIA, hay discrepancias de hasta 30 milímetros, y supuestamente el reporte toma números sacados de documentos soviéticos. Contra placas impactando a 0 grados, el rendimiento era bastante similar a la munición anterior, pero BR-412D sí podía perforar el glacis frontal de un M48 a 500 metros de distancia, gracias a su modificador de rendimiento contra objetivos angulados, convirtiéndola automáticamente en la mejor munición APHE disponible. La munición 3BM8 era una APDS, o Armor Piercing Discarding Saber, o pétalo descartable, o subcalibrada, que oficialmente entró en servicio en el año 1967. El desarrollo de municiones antitanque soviético es inusual en el sentido de que las flechas perforantes entraron en servicio antes que las APDS. La munición 3BM8 específicamente fue parte de un esfuerzo de desarrollo unificado que llevó a la introducción de este tipo de rondas para el cañón D25T de 122 mm y M62 para el tanque T10. 3BM8 tenía buen rendimiento en placas verticales, tan bueno como el APDS L28 de 105 mm, pero su efectividad contra objetivos angulados dejaba mucho que desear. El núcleo era de 2.82 kilos de carburo de tungsteno, capaz de perforar 300 milímetros de acero a 2 kilómetros y 100 milímetros a 60 grados. Su velocidad de salida era de 1415 metros por segundo. Esta munición era superior a la L28 APDS británica por un factor bastante determinante. No perdía penetración de forma tan radical versus diseño de blindaje espaciado simple, como el que tenía el Leopard 1 en la torreta, como lo evidencian un montón de pruebas que hicieron los soviéticos. Posteriormente llegaría la munición M728, que usaba un núcleo de aleación de tungsteno con una punta de acero que sufría un poco penetrando objetivos de acero monolítico planos, pero su rendimiento incrementó sustancialmente contra objetivos espaciados y angulados, superando a 3BM8. Los méritos de usar municiones de este estilo son evidentes. En la época, todos los tanques medianos y pesados soviéticos incorporaban blindaje angulado, y nada parecía indicar que el diseño soviético cambiaría a placas gruesas y planas en el futuro, como lo hizo la OTAN. De igual forma, los tanques de la OTAN hasta 1967, como el M60A1 y el Chieftain, también usaban formas complejas oblicuas. En ese sentido, 3BM8 se encontraba por detrás en la curva tecnológica. De todas formas, podía penetrar el costado de cualquier tanque con un gran ángulo de incidencia, y era superior en cualquier ángulo contra las municiones BR-412B. Pero el beneficio principal de la ronda APDS era la probabilidad incrementada de lograr un golpe directo al primer tiro, especialmente en objetivos lejanos y en movimiento, y eso era más que nada por los 1415 metros de salida del cañón. Podría decirse que esa ventaja era más importante que incrementar el poder de penetración. La primera flecha perforante APF-SDS llamada 3BM19 no era buena. De hecho, era peor en rendimiento que 3BM8, debido a que pesaba menos, estaba hecha solamente de acero, y con eso ya entregaba menor energía cinética que la anterior. Al usar los datos en la ecuación de Lance-Odermatt, da resultados similares o incluso peores que 3BM8, y algunos reportes igual confirman que no era muy buena. 3BM20 entró en servicio en el mismo año que 3BM19, pero fue desarrollada junto al proyectil 3BM15 de 125 mm.
Como tal, tenía la misma configuración, pero escalado para tener mejor propiedad balística en el ya obsoleto cañón de 10. A diferencia de 3BM19, la 20 tenía un núcleo de carburo de tungsteno más una punta perforante de blindaje compartida con el diseño de 3BM15. Estos hechos le dan a 3BM20 un rendimiento vastamente superior en objetivos angulados. Y basándonos en fuentes públicas, 3BM20 se reporta capaz de derrotar 240 mm planos de placas de RHA a una distancia de 2 km, logrando un rendimiento similar a 3BM8 en placas planas. Al mismo tiempo, y este era en realidad el objetivo, ojo con esto, era superior en objetivos angulados, usando tan solo 5.7% del tungsteno utilizado en la munición 3BM8. Formalmente entrando en servicio en 1978, 3BM25 Isomer fue parte de un esfuerzo de modernización que incluyó a todo el resto de calibres, 115, 125. Con un núcleo de carburo de tungsteno ubicado en la punta, detrás de una punta perforante de blindaje de aleación de tungsteno BNZH-90 y el resto del proyectil hecho de acero, el núcleo es el mismo que el utilizado en la munición de 125 mm, 170 gramos más que el usado en el 3BM20 y por lo tanto tenía por lo menos un poco más de penetración. El uso de municiones de carga hueca usualmente se vio como el factor ecualizador que virtualmente invalidó el blindaje de los tanques durante gran parte de la Guerra Fría. Sin embargo, esto es una verdad a medias. La munición HIT era una alternativa conveniente al acero y subcalibradas, pero nunca fue el sustituto. La carga estándar ya discutida de 6 rondas HITs, la cual no incrementó con el T-55, contradice esta creencia de que el ejército soviético prefería HIT por sobre munición convencional cinética. Solo el ejército francés veía al HIT como el reemplazo universal, en vista de que el obús G era la única munición antitanque disponible para los AMX-30 durante mucho tiempo. Dicho eso, esta munición era muy valiosa para el T-54 porque le permitía derrotar el blindaje frontal del M60A1 y el Chieftain a cualquier distancia, asumiendo que acertaran el tiro. La primera munición introducida en el año 1961 fue la 3BK5. Coincidiendo con la aparición del M60A1. Esta munición tenía suficiente poder de penetración para derrotar a las partes más duras del M60 y retener un buen efecto post-penetración. La ventaja de HIT por sobre las municiones convencionales se compensa de forma negativa cuando tomamos en cuenta sus pobres propiedades balísticas. Al ser más liviana, perdía velocidad rápidamente por el arrastre aerodinámico, o también llamado resistencia. Sumado al arrastre de las aletas estabilizadoras, llevaba a perder mucha velocidad durante el tiempo de vuelo. Como muestra esta tabla, se vuelve subsónica a un rango de 2.550 metros, mientras que las municiones convencionales lo hacen a los 4.000 metros o más. Habían dos variantes, la básica y la 3BK5M, que tenía un dispositivo para optimizar la formación del jet y tenía un recubrimiento de cobre, lo que mejoraba su poder de penetración. Aunque ambas fueron introducidas a servicio el año 1961, tenían una penetración promedio de 390 mm de RHA a 0 grados y 180 a 60. Como cada cartucho pesaba 25.5 kilos, era más fácil de cargar que las AP o las HE. Es interesante notar que en las pruebas yugoslavas, el M431 HIT del cañón de 90 mm fallaba en armarse cuando el tanque objetivo tenía un ángulo lateral de más de 20 grados, mientras que nunca se realizaron observaciones como esa para la munición 3BK5. La nueva ronda HIT 3BK17 entró en servicio en 1978. Su penetración incrementó gracias a la implementación de nuevos recubrimientos y tecnologías, pero su masa como proyectil disminuyó, permitiendo lograr una mayor velocidad de salida. Sin embargo, es dudoso que un incremento de 100 metros por segundo a la salida del cañón genere una diferencia tan importante. No existe un reporte de cuánto penetra, pero sí sabemos que la munición 3BK15 de 115 mm del T-62 fue diseñada bajo el mismo programa.
y penetraba 460 milímetros de RHA a 0 grados, por lo que 3BK17 del T-55, al ser un poco más pequeña, pero tecnológicamente superior que la anterior, probablemente penetre en promedio un valor medio entre 390 y 460 milímetros de RHA. El T-54 montaba la ametralladora SGMT en el lado derecho del cañón como arma coaxial, capaz de disparar 600 rondas por minuto y alimentada por una caja de 250 balas, de las cuales 10 cajas se guardan dentro del tanque para un total de 2750. Podía ser disparada incluso cuando los sistemas eléctricos del tanque fallaran gracias a un gatillo solenoide. En 1964 se cambió por la PKT. Naturalmente, los primeros modelos en tenerla fueron los T-55A, pero los T-54 existentes gradualmente fueron incorporándola. Cuando se removió la ametralladora de chasis en el T-55, la munición se utilizaba también para la coaxial, así que en total llevaba 3500 rondas de munición disponibles. Hablando de eso, el T-54 tenía una SGMT fija, montada a la derecha del conductor. Esto no era raro, considerando los orígenes del diseño del tanque. Pero lo que sí es único es que exista esta ametralladora, pero ningún artillero dedicado, ya que era apuntada por el conductor moviendo el chasis y disparada por el conductor. Una decisión bastante arcaica, especialmente cuando vemos que en otros aspectos era un tanque bastante avanzado para la época en comparación a sus pares. Yo creo que la idea era simplemente tratar de inducir pánico, fuego de supresión, disparando la ametralladora hacia adelante y ojalá que le llegue a alguien cerca. Eso, no sé qué más podrían hacer. Y no me voy a ir en detalle con la Dushka instalada en el techo, la calibre 50, porque en realidad no hay mucho que decir. Tenía propósito antiaéreo y el T-54 fue el primero de los tanques medianos soviéticos en utilizar una. El otro tanque era el tanque pesado IS-2. Luego la omitieron en el T-55, no tenía ametralladora, para volver a reintroducirla en el T-55A, debido a la amenaza proveniente de los helicópteros.